El chirrido metálico del despertador no era una melodía, sino una herida abierta cada mañana, desgarrando la última capa de un sueño demasiado corto. Marcelo se encogía bajo la sábana delgada, cada músculo protestando en un gemido silencioso. 45 años de sol, polvo y cemento se habían grabado en sus huesos, en sus manos gruesas, en las cicatrices que adornaban su piel como un mapa de batallas olvidadas. El cansancio no era una sensación, era su estado natural, su compañero más leal. Se levantó, la espalda crujiéndole como madera vieja. El aire frío de la madrugada se colaba por la ventana, recordándole el peso del día que comenzaba. En la cocina, el café amargo era lo único que ofrecía un consuelo fugaz. Sus ojos, profundos y melancólicos, ya veían los números bailar en el aire, el alquiler, los cuadernos de su hija, el préstamo que parecía crecer como una mala hierba. El miedo se asentaba en su estómago, frío y pesado, el mismo miedo que había sentido desde que era un muchacho, cuando el mundo le enseñó que nadie te regala nada. En la obra, el sol era un castigo. Las partículas de cemento y arena suspendidas en el aire formaban una neblina irritante que se metía en cada poro, en cada pliegue de su ropa remendada. Cargar sacos, apilar ladrillos, mezclar la pasta con la pala, un ballet agotador y repetitivo. Cada ladrillo, cada pala de arena era una cuenta pendiente, un pequeño pago a la tiranía de sus deudas. Observaba los ladrillos huecos que apilaba, pensando en lo engañosos que eran. Por fuera parecían sólidos, estructurales, pero por dentro vacíos, como él mismo se sentía a veces, sólido en apariencia, pero hueco por dentro. La cabeza de Marcelo era una calculadora incansable, un torbellino de preocupaciones. Se preguntaba si alguna vez sentiría la tierra bajo sus pies sin que una deuda le pisara el cuello. La vida, pensaba, era una carrera de fondo, donde él siempre corría para no ahogarse. No había espacio para la paz, solo para el cálculo, la estrategia de supervivencia. Sentía la responsabilidad de su familia como un peso físico en sus hombros, una carga que lo doblaba, lo hacía tropezar. Por la noche, la radio vieja era su único confidente. Sentado en su pequeña mesa, la cena sabía a cansancio. Las noticias hablaban de una economía lejana que nunca tocaba su realidad cruda. Y luego, antes de dormir, el ritual. Se arrodillaba junto a su cama, las rodillas acostumbradas al frío del suelo. Recitaba sus oraciones de memoria, una letanía de peticiones económicas. Era una transacción, si rezaba lo suficiente, si lo hacía de la manera correcta, Dios debía solucionar sus problemas. Era una fórmula estéril, una costumbre vacía. Si no funcionaba, si el milagro no llegaba, ¿era porque no era digno? ¿Porque Dios no le escuchaba? ¿O simplemente porque la fe, como tantas otras cosas, era solo un cuento, una promesa vacía que no se aplicaba a su vida real, a su hipoteca, a la escuela de su hija? La fe era un intento, una última carta a jugar, cuando el esfuerzo no alcanzaba. Y hasta ahora, nunca le había pagado las cuentas. Esa fe era como el ladrillo hueco, una cáscara con poco dentro. Una tarde, al volver del trabajo, encontró el sobre.
No había necesidad de abrirlo para saber qué era. Su color ocre y el membrete le helaron la sangre. Las manos, acostumbradas a la aspereza del cemento, temblaron al rasgarlo. Una notificación de embargo. Su humilde vivienda. Era la gota que colmaba el vaso, el golpe final en la mandíbula de su ya maltrecha esperanza. El mundo se le cerró. El pánico lo envolvió, un frío que iba más allá del cansancio. La ira le quemaba la garganta, mezclándose con una desesperación tan profunda que casi no podía respirar. Sintió el nudo de la desesperación en el pecho, un puño apretado que no le dejaba aire. Arrojó el papel al suelo, un gesto inútil de rebelión. «¿Qué más quieres de mí?», susurró al techo, a nadie en particular, su voz ronca de amargura. La fe era una burla. Había rogado, había suplicado, había hecho su parte en esa supuesta transacción divina. ¿Y esto era todo lo que obtenía? Esa noche no pudo cenar. Se sentó en la oscuridad, la radio en sus manos, buscando cualquier cosa que lo distrajera del torbellino de su mente. Giró el dial, pero la estación habitual solo emitía estática, un zumbido irritante que reflejaba el caos dentro de él. Su frustración crecía. No quería escuchar el mundo exterior, solo quería escapar de sí mismo. A través de esa estática, apenas perceptible, la señal débil de una emisora distante, la voz de un anciano predicador, serena y profunda, se abrió paso. Marcelo, escéptico y molesto, estuvo a punto de cambiarla, pero algo lo detuvo. La quietud de esa voz era un contraste tan brutal con su propia tormenta que, sin saber por qué, siguió escuchando. El predicador no hablaba de prosperidad material, ni de fórmulas mágicas para pagar deudas. Hablaba de la soberanía inescrutable de Dios. «Amigos», dijo la voz, «a menudo pensamos que Dios debe actuar según nuestros planes, según nuestras urgencias, pero la Escritura nos enseña algo diferente. Dice en Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Marcelo escuchaba, una ceja levantada en incredulidad, pero la voz continuaba, pausada, reflexiva. Nuestras oraciones se vuelven listas de compras, nuestros actos de fe, trucos para manipular el destino, pero la fe verdadera no es una estrategia para obtener riquezas, sino una confianza radical en que aquel que nos creó conoce lo que necesitamos y lo proveerá de una manera que excede nuestro entendimiento. A veces, la provisión no es lo que demandamos, sino lo que Dios considera mejor para nuestro espíritu, para nuestra vida eterna. El predicador habló de la paz que viene de entregar el control, de la liberación del yugo de la ansiedad y el ego. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, citó de Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No era la solución a sus deudas, sino una redefinición de su propia lucha. No se trataba de cuántas veces rezaba para que Dios le diera dinero, sino de si estaba pidiendo sabiduría para enfrentar lo que Dios ya había permitido en su vida. Marcelo se sentó en la oscuridad, el frío de la noche colándose por el vidrio. Las palabras del anciano resonaban en su mente agotada. No era un momento de luces mágicas, ni una voz etérea. Era una comprensión que se abría paso con la lentitud de un amanecer. Sus oraciones eran listas, no conversaciones. Su fe, una estrategia para intentar controlar lo incontrolable, no una entrega. La voz de la radio no le había dado una respuesta para el embargo, sino una verdad que desarmaba su argumento racional. Dios no era una máquina expendedora. Sus caminos eran, de hecho, más altos. La idea se incrustó en él, no como una imposición, sino como la pieza faltante de un rompecabezas que había intentado armar toda su vida. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de calcular deudas, Marcelo meditó sobre la soberanía.
Las deudas de Marcelo no desaparecieron. El papel del embargo seguía allí, una realidad ineludible. El trabajo seguía siendo arduo, el sol igual de implacable, el cemento igual de pesado. Pero algo fundamental había cambiado. Una luz se había encendido dentro de él, sutil al principio, como una brasa en la oscuridad, y ahora un fuego tenue. En la obra sus manos seguían moviendo ladrillos, pero ahora las sentía de otra manera, no como herramientas de un esclavo de la deuda, sino como instrumentos de un hombre fuerte. Sentía el sabor del agua fría, no solo como una necesidad, sino como un regalo. Miraba el sudor en su frente no con amargura, sino con una extraña gratitud por la fuerza en sus brazos, por la capacidad de proveer. Incluso el ladrillo hueco que antes le recordaba su fe vacía, ahora lo veía con una nueva comprensión. Su valor no estaba en ser macizo, sino en su propósito dentro de una estructura mayor, en el vacío que permitía su ligereza y su función. Lo importante no era la apariencia, sino la sustancia y el propósito dentro de un plan divino. Sus oraciones también cambiaron. Ya no eran una lista de demandas para el Banco Celestial, sino diálogos, honestos, humildes de rendición y búsqueda de sabiduría. Dios, ¿qué quieres enseñarme en esto? Dame sabiduría para entender tus caminos, para confiar en ti más allá de lo que yo veo. La ansiedad por el control disminuyó, reemplazada por una quietud que antes le era ajena. Una paz que no dependía de la cuenta bancaria, sino de la confianza en aquel que controla todas las cuentas. Entendió que su trabajo, aunque humilde y agotador, podía ser una ofrenda. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa verdad resonó en él, dando un nuevo significado a cada saco de cemento, a cada ladrillo puesto. Su existencia no era solo sobrevivir, sino glorificar. No había un final de cuento de hadas. El embargo seguía su curso, la lucha continuaba, pero en sus ojos ya no había solo melancolía. Había una luz, una esperanza genuina, nacida de la confianza, no de la vana promesa de riqueza inmediata. El amanecer lo encontró en la obra, como siempre. El sol iluminaba el polvo en el aire, creando un brillo etéreo que transformaba lo mundano en algo casi sagrado. Marcelo miró el horizonte, un rayo dorado besando las nubes. La paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, una confianza radical en sus caminos superiores. Si la historia de Marcelo resonó contigo, si has sentido el peso de la ansiedad o la frustración de una fe que no parece funcionar, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti la verdadera entrega a los caminos de Dios? Escribe una frase de fe o una reflexión en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si este mensaje te ha inspirado, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de transformación. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.